Gracias, Señor. Si hace falta, yo creo que el Señor va a proveer y usted tiene disponibilidad después porque tal vez no fue suficiente ahora. No se preocupe, puede acercarse al hermano Enrique o a mí y dar su ofrenda. No se preocupe, también lo puede escribir con un cheque y todo, parte también de lo que nosotros podemos darle, la carta de lo que ha ofrendado. Vamos a pararnos y vamos a orar. Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana y cuando yo estaba leyendo, fíjese que he leído, de esta parte he leído muchísimas veces y creo que ha sido una de las veces que más me ha revelado cosas Dios acerca de lo que yo voy a predicar esta mañana. Es acerca del arca del pacto. Ahora, pero ¿cuál es el significado del arca del pacto para nosotros en nuestra vida? Porque una de las cosas que usted debe entender, que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que el pueblo de Israel vivió y todas las batallas espirituales que usted ve y muchas cosas espirituales que usted ve, por ejemplo la matanza que Dios le dijo a mismo Saúl que hiciera, que no dejara ni nada, que matara todo, que incluso niños y todo, son cosas bien fuertes que uno dice, ¿cómo va a Dios declarar eso? Pero Dios lo hizo porque nos estaba dando un ejemplo de sacar, por ejemplo en el caso de Saúl, de acabar y matar todo aquello que nos produce mal, el pecado. Aunque nosotros lo veamos como algo que está bien, debe sacarse, debe salir porque nos va a llevar al mal. Entonces todas las cosas en el Antiguo Testamento tienen un significado para nosotros espiritual ahora. Y el arca del pacto tiene un significado bien fuerte, pero bien fuerte, muy poderoso. Y yo siento ya la presencia de Dios en este lugar, porque se va a predicar algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que le agrada a Dios que lo enseñemos, porque no se predica mucho de esto, no se habla mucho de esto, pero tiene un gran significado. Así que abra su corazón, cierre sus ojos y levante sus manos y diga: Señor, esta mañana, Señor, abro mi corazón, mis oídos, para escuchar tu palabra. Y como tu palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, esta mañana porque estamos reunidos aquí para escuchar tu palabra, Señor. Tú pusiste esto en mi corazón, Señor, de enseñar acerca del arca del pacto. Hay una poderosa palabra, Señor, hay mucha revelación. Te pido, Señor, que tú me guíes, que seas tú predicando a través de mí, que sea todo lo que venga, que tu Espíritu Santo use mis labios, que el Espíritu Santo sea tocando el corazón de cada uno de mis hermanos. Y todo es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer dos pasajes, uno en Éxodos capítulo 25 y uno en Números capítulo 10. Éxodos 25 y Números capítulo 10. Son dos pasajes básicos para entender acerca del arca del pacto. Y el primero, que es Éxodos capítulo 25, el verso 10, vamos a empezar leyéndolo. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Si lo puede tener su Biblia, aunque esté aquí, ábralo y lo subraya, porque hay cosas que va a subrayar ahí bien importantes. Dice el verso 10: harán también un arca de madera de acacia. ¿De qué madera les dijo que Dios que le hicieran? De acacia. O sea, Moisés no la podía hacer de cualquier otra madera, de cedro, de pino, de conacaste. No, Dios le dijo: la harás de madera de acacia, cuya longitud serán 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. O sea, Dios le ordenó también a Moisés que la tenía que cubrir tanto por dentro como por fuera. Cualquiera diría: no, ¿y por qué ver por dentro? Si se va a ver por fuera, pero por dentro nadie lo va a ver, ¿y para qué la voy a cubrir? Pero Dios dijo: cúbrela por dentro y por fuera totalmente, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales también cubrirás de oro, y meterás la vara por los anillos a los lados del arca para llevar al arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca
y no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, que era la tapa que estaba encima del arca, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, labrados de martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. O sea, uno estaba a un lado del arca y el otro al otro lado del arca con sus alas extendidas. Y harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. Los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. O sea, donde Dios se le hablaba y donde Dios se manifestaba su gloria, era justamente en el propiciatorio, o sea, en medio de los 2 querubines. Y de entre los querubines que están sobre el arca es testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, para el pueblo de Dios, el arca del pacto no era cualquier caja. Era una caja pero muy especial. ¿Por qué? Porque simbolizaba el trono de Dios y la presencia de Dios. Mire cómo lo expresaba en Números capítulo 10. Vamos a Números capítulo 10, verso 33. Son las partes que voy a ocupar como fundamento para esta prédica. Mire cómo Moisés se expresaba del arca del pacto. Dice en el verso 33: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto fue delante de ellos camino de 3 días. O sea, los 3 días que ellos salieron, todo el tiempo el arca iba a la vanguardia, iba al frente, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, o sea, cuando el arca se paraba, decía: vuelva, oh Jehová, a los millares de Israel. O sea, por lo que nosotros vemos, por las palabras de Moisés, por lo que él hablaba del arca, él entendía que el arca era la presencia de Dios, pero que Dios moraba en medio de su pueblo. Y el arca era tan importante que ellos nunca dejaban el arca. Para cuando siempre que se iban a mover, primeramente el arca la ponían al delante, y donde ellos iban es donde iban siguiendo el arca. No el arca los seguía a ellos, sino que ellos seguían el arca del pacto. Ahora muchos se preguntarán: pero ¿y cómo se va a mover una caja si la caja no tiene voluntad para moverse? Dios había puesto sacerdotes levitas para que se movieran el arca. O sea, estos sacerdotes eran impulsados por el Espíritu Santo el momento que ellos tenían que levantarse y el momento que ellos tenían que pararse con el arca, porque eran los lugares donde iban a llegar con el arca, que es lo que manifestaba la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué la ponían al frente? Porque donde fuera que fueran, como era la presencia de Dios, Dios iba al frente de ellos, y cualquiera que fuera de sus enemigos iba a ser derrotado, porque la presencia de Dios iba con ellos. Y es justamente lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Las batallas ya no son de nosotros, son del Señor Jesús. El Señor Jesús va delante de nosotros. Él cuida de nosotros. Él nos protege a cada uno de nosotros. El arca del pacto solamente es una representación del carácter y del propósito de nuestro Señor Jesucristo ahora en nuestras vidas. Amén. Ahora, el arca del pacto era el mueble más importante que había en todo el tabernáculo y el templo. Mire, era tan importante que cuando deshicieron el tabernáculo de Moisés y hicieron el tabernáculo de David, todos los demás muebles los volvieron a hacer, excepto el arca del pacto. Cuando construyeron el templo de Salomón, todos los demás muebles los volvieron a hacer, excepto el arca del pacto. El arca del pacto siempre fue la misma en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David y en el templo de Salomón.
Nunca lo cambiaron. ¿Por qué? Porque era un mueble sumamente importante para ellos. No era cualquier caja. Era el arca del pacto, era la presencia de Dios. El arca del pacto es conocida en el Antiguo Testamento también como el arca del testimonio, porque es donde Dios iba a guardar su testimonio. También es conocida como el arca de Dios, porque es donde está la presencia de Dios. Entonces para ellos el arca del pacto tenía un gran significado. Era el mismo Dios, el mismo trono de Dios a través del arca del pacto. O sea, era un mueble sumamente importante que no lo cambiaban para nada. Esto me recuerda cuando nosotros nos casamos con mi esposa. Nos regalaron unos muebles de sala. Nos hemos venido más de 5 veces desde que estamos casados. Y ya nos venimos para Estados Unidos y los muebles ahí están. Nunca los cambiamos. Gracias a Dios que a mi esposa no le gusta cambiar nada. O sea, los judíos entendían que con el arca no podían jugar. El arca la mantenían intacta tal y como Moisés la había hecho. Lo único que hizo Salomón fue cambiar los querubines. Fue lo único, pero el arca no la tocó para nada. El arca siempre fue la misma. Ahora, esta arca tenía poderes especiales. Esta caja tenía unos poderes impresionantes. Cuando el pueblo de Dios iba a pasar el río Jordán, Dios les ordenó que primero pusieran el arca delante con los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes pisaron el río Jordán, el río se abrió y el pueblo pudo pasar. Y se quedaron los sacerdotes en medio del río hasta que el pueblo pasó. Y ya de una vez habían pasado, entonces pasaron los sacerdotes y el río volvió a tener la fluyente que tenía que tener. O sea, para los judíos entendían que el arca tenía poderes sobrenaturales, tenía poderes especiales y por eso siempre lo ponían adelante. En una ocasión estaban peleando ellos contra los filisteos, acababan de matarles 4,000 hombres y ellos mandaron a traer el arca del pacto para que el arca del pacto les volviera a dar la victoria. Dice la historia que los filisteos, cuando oyeron que habían llevado el arca del pacto, dijeron: Dios está ahora con ellos, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Y se llenaron de miedo. O sea, el arca del pacto ya era conocida por su poder, porque la misericordia y el poder de Dios estaba con ellos. Amén. Ahora, los judíos habían entendido muy claramente el poder del arca del pacto, pero el que no lo entendía, el que no sabía del poder, hacía con el arca del pacto lo que quisiera. En una ocasión los filisteos se robaron el arca del pacto y se llevaron el arca del pacto para sus ciudades. La tuvieron por 7 meses y durante esos 7 meses que la tuvieron, fueran donde fuera, estuvieran donde estuviera, la pusieran donde la pusieran, les venía lepra, les venía un montón de calamidades y enfermedades. Y al final, ¿qué hicieron los filisteos? Desesperados, buscaron cómo regresar el arca del pacto al pueblo de Dios. Y consultando a sus adivinos, vinieron y les dijeron: miren, construyan un carro y manden el arca del pacto de regreso con unos ratones y también con las formas de la lepra que les había llegado, de los tumores que les había llegado. Y así la regresaron y fue la única manera que se pusieron deshacer. Es más, al último pueblo que llegó, antes de llegar al pueblo de Israel, ellos abrieron el arca del pacto. Dice que Dios mató a muchos porque habían visto lo que había dentro. O sea, con la presencia de Dios no podemos jugar. Amén. No podemos jugar y tenemos que cuidar la presencia de Dios. Ahora, ¿pero qué tenía de especial esta caja para que tuviera poderes tan especiales? Porque cualquiera podría decir: bueno, pero nosotros no tenemos que mirar las cosas, lo material, las imágenes, porque Dios nos prohíbe. O sea, Dios nunca les pidió al pueblo de Israel que adoraran el arca, sino que Dios se manifestaba su presencia en el arca. Ahora, veamos esta mañana de qué estaba hecha esta arca, para que podamos entender por qué esta arca Dios la ordenó. Mire, primeramente, esta caja tenía cosas especiales. Y lo primero que tenía que especial esta caja, y antes quiero decirles esto: la caja era un cofre, y la palabra arca viene del hebreo tebá, que la misma palabra se usa 3 veces únicamente en el Nuevo Testamento.
una para el arca de Noé. Por eso cuando Noé metió todos los animales y su familia, la palabra que se usa allí es Tebá, es el arca de Noé. La segunda arca que aparece como la palabra Tebá es la caja o el cofre que hicieron para poner a Moisés y ponerlo en el río. Se le llamaría el arca de Moisés. Y la tercera arca es la arca que Dios le ordena a Moisés, que es el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Dios. Ahora, ¿de qué Dios le dijo que estuviera hecho? Primero le dijo que le hiciera de madera de acacia. Ahora, ¿por qué de madera de acacia? Porque la madera de acacia es la madera en aquellos tiempos la más fuerte, la más dura y que no se corrompía para nada. O sea, esa madera no se rajaba con el tiempo, esa madera no se enmojecía con el tiempo, esa madera no se picaba con el tiempo, esa madera no se podía corromper. Ahora, ¿qué representa la madera bíblicamente en el Antiguo Testamento? Representa la humanidad. Y el único que dice la palabra, de acuerdo al libro de Hebreos, que ha sido nuestro sacerdote y fue tentado en todo, pero en nada, nunca cometió pecado, es nuestro Señor Jesús. Entonces el arca del pacto, la madera de acacia, está hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca se corrompió, Él nunca cometió pecado. Y está hablando justamente de que el Señor Jesucristo fue 100% hombre. Entonces el arca del pacto está representando la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, luego después Dios le dice a Moisés, y vas a cubrir el arca, la madera de acacio, la vas a cubrir de oro por dentro y por fuera. Ahora, el oro en la Biblia representa la divinidad de Dios. Ahora, quiero ilustrárselo de esta manera. Este está forrado de oro, de los dos lados. No, está pintado de color oro, no vaya a creer, hermano. No me vaya a venir a agarrarla aquí y me deja sin nada ahorita. Pero se lo voy a ilustrar de esta manera. Este pedazo de madera está pintado de oro de aquí arriba y de aquí abajo. Ok, tenemos oro, madera y oro. Ahora, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que cubriera de oro por dentro y por fuera? ¿Por qué? Porque ya vimos que la madera representa ¿qué? La humanidad. Y está representando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre. Pero el oro representa la divinidad. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo también fue 100% hombre. Amén. Por eso claramente dice en el libro de Colosenses que nuestro Señor Jesucristo, toda la deidad de Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo. Otra versión dice que nuestro Señor Jesucristo es igual en todo a Dios. Él mismo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Por qué? Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. O sea, el Señor Jesucristo cuando murió como hombre, porque no moría morir como Dios, porque Dios nunca muere. Pero Él nunca se separó como Dios y hombre. Porque muchos creen de que Dios por ratitos era hombre y por ratitos era Dios. No, Dios siempre, el Señor Jesús siempre era 100% hombre y 100% Dios. Por eso es que el arca del pacto tenía que estar forrada por dentro y por fuera, porque siempre había madera y siempre había oro. O sea, el Señor Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Por eso es cuando lo vinieron a buscar los soldados para apresarlo al Señor Jesús y llegaron cerca de Él, lo venían buscando como hombre. Pero cuando se acercaron a Él, cayeron. ¿Por qué? Porque se encontraron con Jesús, Dios. Él tenía lo que nosotros no podemos tener nunca más. Nunca, ¿por qué? Porque Él era igual que Dios. Amén. Él era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, pero hay algo más también. Dice bien, oro, madera, oro. Divinidad, humanidad, divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, el arca del pacto nos muestra muy claramente la Trinidad de Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre como Dios, el Hijo manifestado como hombre y el Espíritu Santo como Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el arca del pacto nos muestra claramente la presencia de Dios y cómo Dios mandó a hacerlo, porque nos está manifestando cómo está unido Él entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por eso el arca del pacto era el mueble más importante en el tabernáculo. Era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Amén. Era el único mueble donde podían, que estaba en el lugar santísimo, donde los sacerdotes llegaban a adorarlo. Estaba el altar también de incienso. Pero era el único mueble que los sacerdotes entraban a adorar al Señor, porque sabía que allí se manifestaba, donde los sacerdotes rociaban con sangre el tabernáculo. Entonces era de madera de acacia, estaba revestido por dentro y por fuera de oro, pero también Dios le dijo que le hicieran 4 anillos y que los pusieran a un extremo con las 4 esquinas. Esto representa el norte, el sur, el este y el oeste, representa las 4 esquinas de la tierra. ¿Qué significa esto? Significan los 4 evangelios. O sea, los 4 evangelios que hablan de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que antes de venir nuestro Señor Jesucristo, antes de salir los evangelios, la gente nunca había oído hablar de Jesús. Nosotros, porque ahora ya somos 2000 años después, creemos que todo el mundo sabe de Jesús. Pero antes de la venida del Señor Jesús, la fe de Jesús, la fe en el Señor Jesucristo fue nueva. Era una fe nueva. No era diferente, pero era nueva. La Biblia, el Antiguo Testamento, estaba hablando del Señor Jesucristo. Lo vemos con el arca de pacto, lo vamos a ver con el tabernáculo y muchas formas. Pero la gente no entendía quién era Jesús porque no estaba revelado. Se vino a revelar en los evangelios. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo en Hechos capítulo 1, verso 8: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, y cuando la reciban van a recibir poder para que sean testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios quiere que nosotros prediquemos el evangelio en todas partes. Por eso Dios le pidió que pusiera los 4 anillos en cada una de las esquinas. Y luego le dijo: y ate 2 varas también de madera de acacio, forradas también de oro, revestidas de oro, y métalas en los anillos y nunca las quites de allí. Ahora quiero decirles algo. En una ocasión el rey David se le ocurrió y dijo: bueno, los filisteos regresaron el arca en un carro. El carro lo deshicieron. Entonces vino David y dijo: bueno, no es mala idea. ¿Por qué no hacemos nosotros también un carro y hagamos un carro mejor todavía? Hicieron un carro, me imagino, bien bonito en ese entonces, lo último, para transportar el arca. Y dice la historia que cuando traían el arca casi se estaba cayendo por el movimiento de los bueyes. Y Usa puso la mano para que no se dejara caer el arca e inmediatamente quedó muerto. ¿Sabe por qué? Porque la orden de Dios es que el arca se tenía que transportar con las varas. Porque la gloria de Dios estaba en el arca. Eso significa, hermanos, que nosotros debemos de cargar la gloria de Dios. Amén. Nosotros debemos de dejar que la gloria, el peso de la gloria de Dios caiga sobre nosotros. Pero nosotros muchas veces venimos a la iglesia y no queremos cargar la gloria de Dios. Solo creemos que lo único que tienen que cargar la gloria de Dios son los cantantes, los músicos, los que están aquí adorando al Señor. Y decimos: ay, no, hoy no estuvo tan bien la alabanza, hermano. ¿Por qué no estuvo bien? Porque usted no estuvo cargando también el arca del pacto. Porque usted no estuvo cargando la presencia de Dios en su vida. Amén. Cuando usted empieza a cargar la presencia de Dios, la gloria de Dios se va a empezar a mover en este lugar. Muchas veces nosotros venimos y decimos: Señor, vamos a empezar a hacer, porque en tal lugar, allá tienen unas cosas bien maravillosas. El púlpito sale de abajo para arriba. Las sillas, cuando uno tiene, automáticamente se doblan y se ponen allá. Y vamos a empezar a hacer, y empezamos a copiar lo que hacen en otros lugares. Y eso es lo que David hizo. Empezó a copiar lo que los filisteos hicieron. Pero nosotros no tenemos que copiar lo que hacen en otros lugares.
Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Buscar la presencia de Dios. Amén. Entonces empiece a cargar usted también la gloria de Dios en su vida. Ahora, pero después que el Señor le dice que metiera, que quisiera los palos, que los pusiera y nunca los sacara de allí, Dios le dice también a Moisés, y le vas a hacer un propiciatorio. Pónmela por favor el slide del arca del pacto. ¿Lo ven ahí todos? ¿O hay algunos que no lo ven? Bájame Roberto, págame esas luces por favor. Ahora sí lo ven todos. Bueno, claro, cuando es aparte Roberto, allí que cubre casi todo el arca. Este es el arca del pacto. Entonces ya vimos que estaba recubierta de oro. Ya vimos que era de madera de acacia. Los 4 anillos, aunque hoy unos dicen que no iba así, sino que los anillos iban aquí y abajo así, transversales. La verdad que no sabemos porque el arca del pacto desapareció. Y ya voy a hablar de eso también. Y estos son las varas. Pero el propiciatorio es esta tapadera. Pero ¿dónde estaba exactamente el propiciatorio? El propiciatorio estaba exactamente en medio de los 2 querubines, de los 2 ángeles. Aquí es donde la gloria de Dios se manifestaba. Él le dijo a Moisés, y en medio de los 2 querubines yo te voy a hablar. En medio de los 2 querubines mi gloria se va a manifestar. Amén. Ahora, propiciatorio, en griego significa aplacar la ira de Dios y buscar el favor de Dios. Ahora esto es bien interesante, hermanos. Los sacerdotes, después de que sacrificaban los animales y entraban al lugar santísimo, el único lugar que ellos rociaban, porque todo tenía que ser rociado con sangre, todos los muebles, pero el único lugar que ellos rociaban con sangre del arca del pacto era el propiciatorio. No rociaban ninguna otra parte con sangre, solamente el propiciatorio. Ahora, ¿por qué rociaban ellos únicamente el propiciatorio? Porque ellos estaban buscando aplacar la ira de Dios y buscar el favor de Dios. ¿Y qué traía eso que ellos rociaran aquí? ¿Cómo iba a aplacar la ira de Dios? Le voy a ser sencillo, porque dentro del arca del pacto estaban las tablas de Moisés, las tablas de los 10 mandamientos, estaba el maná, donde se recogía el maná, y estaba la vara de Aarón retoñando. Entonces, estas estaban dentro y quien las cubría era el propiciatorio. Ahora, ¿qué significa que las rociaban? Cuando rociaban, Dios ya no veía las tablas porque veía la sangre sobre el propiciatorio. Ahora, ¿qué significa esto? Dice primera de Juan 2:2, creo que dice que ahora nuestro Señor Jesucristo es la propiciación por cada uno de nosotros. Amén. Lo que significa es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubre. Cuando Dios nos ve, pasa como pasaba acá. Dios ya no ve los pecados que nosotros hemos transgredido en la ley, sino que el Señor mira la sangre de Jesús sobre nosotros. La sangre de Jesús, la que nos sella, la que nos cubre. Amén. Si le van un aplauso al Señor Jesús, déselo con ganas, porque Él le salvó su vida, hermano. Amén. Ahora, fíjense bien, este propiciatorio, hermanos, que nosotros vemos aquí, es donde se manifestaba la gloria de Dios, es donde Dios hablaba, donde Dios estaba manifestándose. Ahora, ¿qué significa eso? Que el propiciatorio es el trono de Dios, representativamente, simbólicamente en el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el trono no puede estar aquí abajo, puede estar adentro del arca o a un lado, no, porque Dios siempre está en lo más alto, en lo sumo. Por eso el propiciatorio tenía que estar acá. Y luego porque el propiciatorio iba a cubrir todas las faltas de nosotros. Amén. Y Señor Jesús es el que nos cubre, es el que nos tapa, es el que aplaca la ira de Dios. Por eso el sacerdote venía todos los años y una vez al año a hacer esto, para que Dios perdonara los pecados de todo el pueblo por un año.
Y todos los años tenía que venir a hacer lo mismo. Pero desde que usted conoce al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ya no necesita todos los años. Ya el Señor Jesucristo lo cubrió para siempre con su sangre. Y la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ya vimos el propiciatorio. Vimos de que estaba hecha el arca, de que estaba cubierta el arca. Vimos las varas que se ocupaba para transportarlo. Y es como nosotros tenemos que ahora cargar el arca de Noé, del arca del pacto también. Pero ahora veamos qué había dentro del arca. Estaban las 2 tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón retoñando. Y estaba el depósito donde se recogía el maná. Pero lo que estaba queriendo representar aquí es el maná propiamente, no el depósito. Lo más que el maná no se podía poner porque hubiera estado ahí todo el tiempo. Entonces pusieron el depósito en que se recogía el maná, donde ellos se alimentaban, donde ellos recibían. Pero esto es bien interesante. Pero vamos primero al primero. Las tablas del mandamiento, las tablas de los 10 mandamientos. Mire, Dios le dio al pueblo de Dios, le dio 3 veces los 10 mandamientos. La primera se los dio oralmente. La segunda se lo dio también escribiéndolo en unas tablas de piedra con su dedo. Y cuando Moisés bajó y vio lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, les tiró las tablas y las quebró. Y la tercera fue cuando Dios le dijo: bueno, como me quebraste las tablas, quise primero y te voy a castigar. Vas a hacerme otras tablas. Y ahora las voy a volver a escribir. Y las volvió a escribir y le dijo: y ahora esas tablas las vas a meter dentro de esta arca. Porque ese es mi testimonio. Y es por eso que Moisés puso estas tablas. Ahora quiero decirle algo. Los judíos tenían 3 sets de leyes. La primera era estas tablas, que eran los 10 mandamientos, que eran las leyes morales. La segunda set de leyes eran más de 500 leyes que ellos tenían, que eran leyes civiles. Y ese era un libro grande que ellos tenían, un montón de rollos así que los tenían. En cuenta caso que un libro antes eran rollos. Y ellos los ponían a un lado del arca del pacto. Ese libro de las leyes civiles no estaba dentro, estaba afuera. Y tenían otro libro, que era la tercer set de leyes, de cómo se tenían que hacer todas las cosas dentro del templo. O sea, eran mandamientos sacerdotales, cómo se tenían que vestir los sacerdotes, cómo tenían que hacer los sacrificios de ofrenda, cómo tenían que hacer cada culto. Era absolutamente todo un ritual. Entonces tenían todos esos tres sets de leyes completamente: los 10 mandamientos, las leyes civiles y las leyes sacerdotales. Pero el Señor Jesucristo no vino a derogar ninguno de ellos, es más, vino a cumplirlos todos. Pero el Romanos capítulo 10 dice que el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Y que somos justificados únicamente con creer, dice Romanos. ¿Y eso qué significa eso, hermano? Significa que si usted cree que todavía usted puede ser justificado por la ley, usted está bajo maldición. Porque el que cree que está justificado por la ley, agarra la maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Porque la ley no es maldita, sino que es dada por Dios. La maldición de la ley es que usted crea que puede ser justificado, que puede ser salvo por la ley. Y si usted cree que por eso va a ser salvo, nunca va a poder ser salvo, porque siempre va a tener algo que no lo va a poder hacer justo. Hasta un pensamiento pequeño, malo, lo va a destituir de la gracia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino a ser el fin de la ley, para justificarnos por medio de la ley. Amén. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Me estoy dando a explicar. Ahora, ¿por qué significa eso? No significa que ahora ya nosotros no hagamos la ley. Ahora nosotros ya no hacemos la ley para justificarnos, porque Cristo fue el complemento de toda la ley. Cristo nos justificó a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que somos salvos. Pero el Señor mismo dijo: si me aman a mí, hagan los mandamientos. Eso significa que ahora nosotros hacemos los mandamientos por medio del amor que le tenemos a nuestro Señor Jesús. Por eso es que el testimonio de la ley no está afuera, sino que está dentro. Porque el testimonio de Dios en nuestras vidas, el testimonio de Jesús, no está afuera. No es lo que usted se ponga, no es lo que usted se pinte, no es lo que usted se arregle el pelo, sino que está dentro. La circuncisión no es de afuera, sino que es del corazón.
Amén. Cuando usted realmente logra poner la ley en sus corazones. Amén. La segunda, hermanos, era las tablas de la vara de Aarón. Fíjense qué interesante esto. La vara de Aarón era retoñando. O sea, el retoño que el Señor dice, y esta es la parte de Coré, en la rebelión de Coré, cuando Coré se rebeló contra Moisés y Aarón, y después Dios de la rebelión de Coré le dijo, Moisés le dijo, ve y pídeme una vara de cada tribu de Israel, de cada líder de la tribu de Israel. Y a cada vara que traigan le escribes el nombre de la tribu. O sea, la tribu de Judá, la tribu de Salomón, cada uno le ponía ahí. De Salomón, de Efraín y todos. Ya estoy metiendo a Salomón en las tribus. y le ponía nombre. Pero a la tribu levita le vas a escribir el nombre de Aarón. Y luego agarras las 12 varas, entras al lugar santísimo y pones enfrente del arca del testimonio. No le dijo el arca de Dios, no le dijo el arca del pacto, es la misma arca. Pero pones enfrente el arca del testimonio, pones las 12 varas y las dejas allí y te vas. Y las dejó allí y se fue. Al día siguiente que vino Moisés, encuentra que de las 12 varas, una había retoñado. Y esa que había retoñado, le dijo Dios, la que retoñe, le dijo, esa es la vara que yo voy a escoger. Y la única que había retoñado es la vara de Aarón. Amén. ¿Por qué? Porque simbólicamente representaba que Aarón era el gran sumo sacerdote escogido por Dios. Amén. Ahora, ¿pero qué más significa la vara de Aarón retoñando? Significa también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan de que si el grano de harina cae, el grano de semilla cae, que si no cae, queda solo. Pero si cae, muere y lleva mucho fruto. O sea, la única manera que un grano va a poder retoñar es que muera, es que caiga y muera. Pero cuando muere, resucita, retoña y sale un arbolito chiquito. Pues justamente lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó por todos y cada uno de nosotros. Y ese es el testimonio que el Señor puso aquí adentro. Que todos nosotros, y dice la palabra claramente, tenemos que vivir la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que todos nosotros hemos sido hechos sacerdotes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Significa que todos estamos llamados a retoñar. Todos estamos llamados a morir y a ser nuevas personas en Cristo Jesús. El bautismo en agua solamente eso es lo que significa. Solamente significa que usted está muriendo y se está levantando a una nueva vida. O sea, es el testimonio que usted está diciendo: yo ahora estoy haciendo la vara de Aarón. Ahora me estoy levantando para ser un nuevo hombre, una nueva mujer y dar testimonio que Jesús está en mi vida. Amén. Y el último, hermanos, que es el maná. Vamos a la Biblia. Voy a leer esta parte. La tercera y última cosa que había dentro del arca del pacto fue el maná. Vamos a Juan capítulo 12. ¿Está conmigo? Mire el verso 32 en adelante, dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo, que era el maná? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow. Dice que leyendo la palabra maná me impresionó. ¿Sabe qué significa la palabra maná en el Antiguo Testamento? ¿Qué es esto? Eso es maná. O sea, como que decían: ¿qué es esto? Y le estaba cayendo: ¿qué es esto? ¿Y sabe qué hicieron los judíos?
empezaron a molerlo y a mezclarlo con cosas para podérselo comer. Cuando Dios se lo dio para que se lo comieran así como iba. ¿Y sabe qué hacemos nosotros muchas veces cuando vemos el verdadero pan, el pan de vida eterna? Y decimos, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Decimos. La única forma que usted va a poder comer del verdadero pan es por fe, creyendo. Por eso la palabra dice que nadie puede llegar al cielo si no es como un niño. Porque debemos de creer que el Señor Jesucristo nos libertó. Creer que el Señor Jesucristo es el pan de vida eterna. Que cuando yo recibo al Señor Jesucristo y lo recibo como mi Señor y Salvador, yo tengo vida eterna. Hermano, quiero decirte algo, pero me da tristeza, te lo digo, lo que te voy a decir. Yo he tenido hermanos en Cristo que me han hecho esta pregunta: pastor, ¿y cómo estamos seguros que tenemos vida eterna? No te has comido el pan verdadero. ¿Sabes qué pasa? No tenés hambre. Tenés hambre de religión, pero no de una relación personal con el Señor. Porque cuando tú comes el pan verdadero, tu vida cambia absolutamente. Dice, el que come y bebe de mí no tendrá hambre y sed jamás. No tendrá hambre y sed jamás. Dieguito hay veces se va a trabajar conmigo, Diego, mi hijo. Y cuando está cayendo unos grandes soles y todo, yo le digo, toma agua, le digo. Me dice, quiero Gatorade, me dice. ¿Por qué Gatorade? Le digo yo. Es que el Gatorade me vuelve a dar fuerza, me dijo. Y aguanto otras 2 horas más, me dice. Hay otros que toman Red Bull, ¿verdad? Otros toman otros energizantes que hay. Yo te voy a decir, cuando tú empieces a beber y a comer del pan de vida eterna, del maná del cielo. Hermano, ¿sabe usted que el maná del cielo está cayendo en nuestras vidas? Y que nosotros no estamos viendo el maná del cielo y está cayendo todo el tiempo. Muchos dicen, pastor, no tengo para comer. ¿Cómo no? Ahí está el maná del cielo. Agarra el maná del cielo, el maná de vida eterna, el pan de vida eterna. Agárralo y cómelo. Alguien me pregunta ahora, pastor, pero ¿y cómo hago para comérmelo? Hermanos, tienes que empezar a devorarte la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida, es el maná del cielo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el maná. La palabra de Dios es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que devorártela creyendo. Amén. Pasen los músicos, por favor. Quiero terminar con esta parte. Estábamos el viernes en una reunión que me gusta ir ahí con los hermanos. No más que hoy no habían enchiladas. Me quedé esperando las enchiladas. ¿Dónde están las enchiladas? Decía yo. Pero había algo mejor. El maná del cielo, que es la palabra de Dios. Pero estábamos ahí reunidos y de repente oí que el Espíritu Santo me dio una palabra. Y fue impresionante la palabra que me dio. Inmediatamente yo oí la palabra del Señor y me decía, ustedes ya no tienen tutor. Y empecé a buscar tutor. Sí, está en Pedro, está en Gálatas. Y lo empecé a buscar. Inmediatamente lo encontré. Y el Señor me mostraba esto. La ley es un estorbo para ustedes, me decía, si no me tienen en sus corazones. Porque sigue siendo un tutor para ustedes. Ahora quiero explicarle qué es lo que el Señor me mostraba. El tutor es alguien que cuida a su hijo. Cuando su hijo nace, usted pone un tutor que es un maestro.
Y ese le enseña todo a su hijo y lo lleva para acá, lo lleva para allá, lo lleva para todas partes. Ese es un tutor. Hasta que su hijo tiene cierta edad, el tutor ya deja de ser tutor. Gálatas capítulo 3 dice que la ley es el tutor de nosotros. Pero una vez venida la fe en Cristo Jesús, nosotros ya no tenemos tutor, dice. Porque ahora estamos revestidos de Cristo Jesús. Wow. Vuélveme a poner el arca del pacto, por favor, no me la quites de aquí. Hermano, el arca del pacto revestía la ley, el maná y la vara de Aarón. Son las tres cosas que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Dice el Señor que iba a llegar tiempos en el que Él iba a poner sus mandamientos en nuestros corazones. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice el Señor que si nosotros comemos de su pan, tenemos vida eterna. Y ese es el maná del cielo. Y dice el Señor que ahora nosotros no tenemos tutor. Ahora nosotros no necesitamos una vara para apoyarnos. Ahora estamos revestidos de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ir parando, vamos a empezar a orar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre, donde estás el te canta. Tengo hambre y sed de justicia. Señor, no encuentro un lugar.